bien, vamos a hacer una oración para comenzar en esta tarde con el tema que el Padre tiene para nosotros, y yo espero que usted tenga sus oídos abiertos y un corazón dispuesto para escuchar lo que el Eterno está diciendo. ¿Por qué? Porque Él siempre nos avisa de las cosas que van a suceder, puesto que Él nos ha amado y está interesado en que nosotros tengamos bien. Padre, en esta tarde queremos rogarte que estés con nosotros. Bendíganos con el poder de su Espíritu, con su presencia santa. Le rogamos que hable nuestro corazón, ministre nuestra vida, nos guíe, Padre, a las cosas que usted quiere que nosotros hagamos. Quédese con nosotros como lo ha prometido, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está usted, Padre. Gracias por ese amor y por esa misericordia que ha mostrado para con nosotros hasta el día de hoy. En el nombre precioso de su amado Hijo hemos orado, Padre. Amén, amén. Muy bien, hoy vamos a ver la necesidad, hermanos, de volvernos a la palabra, pues el Eterno nos avisa desde el principio lo que va a acontecer en el final, y hay cosas que Él ha dado en su palabra como ordenanzas, mandamientos, que por causa de la desobediencia del hombre, por no querer someter el hombre su voluntad a la del Señor, no quiere obedecer los mandamientos que el Padre ya ha establecido. Hay una porción allá en Levítico capítulo 25, del 1 al 5, donde se nos da una ordenanza de que la tierra se debería de trabajar 6 años y el 7º año debería ser de reposo, de descanso. Así como el Señor ha ordenado que nosotros trabajemos 6 días y descansemos el 7º, también lo ha mandado para la tierra, para los que cultivan la tierra, para los que trabajan la tierra, para los que la hacen producir, para los que la hacen germinar. Así como la creación, nosotros recordamos en la Escritura, dice que en 6 días fundó el Señor los cielos y la tierra y todas las cosas que fueron creadas. En 6 días Él lo hizo todo, y el 7º, ¿qué hizo? Reposó, descansó. Esta palabra de descanso en el hebreo lo dice, o lo pronuncia como Shemitah, que es un tiempo de descanso, tiene que ver con reposo. Es conocido como un año sabático en el que la tierra tiene que descansar. Después de 6 años, después de 6 años de trabajo, uno descansa. Los economistas, fíjese que ellos, gente que está muy metido en las cuestiones de la economía a nivel mundial, ellos están diciendo que a finales de este año 2021, inicios del 22, va a haber una crisis económica muy fuerte. Y nosotros tenemos que poner atención a esas palabras, porque si ya el Eterno lo ha dicho en su palabra, y ahora, hermanos, gente que está estudiando acerca de eso, que está viendo cómo se mueve la bolsa, cómo se mueve la economía a nivel mundial, están diciendo que va a haber una crisis, el dólar se va a devaluar. De hecho, ellos lo que recomiendan es que la gente que tiene dinero para invertir, pues invierta en el oro, porque el oro es difícil de que pierda su valor. Tal vez baja un poco, pero no pierde su valor. Están pronosticando caída del dólar, están pronosticando que va a haber una crisis. El calendario, según el calendario hebreo, hermanos, nosotros estamos entendiendo que el mes de inicio no es enero como lo conocemos en el calendario gregoriano, sino que es entre marzo y abril, que es el mes de Abib, donde es la primera cosecha. Hay dos veces en las que la tierra se cosecha durante el año. La primera, que es donde se dice la Escritura que es en el mes de Abib, que corresponde en el calendario gregoriano entre marzo y abril, y la otra es entre septiembre y octubre, que es el 7º mes, es la segunda cosecha o la cosecha del fin de año. Estamos en un tiempo donde nosotros podemos o debemos cuidar nuestra economía, nuestros recursos, no gastar en cosas que no son necesarias, que no son útiles. Muchas veces tenemos ahí en nuestros hogares guardadas cosas, almacenadas cosas que no utilizamos, y muchas veces ni sabemos ni qué es ni desde cuándo lo tenemos ahí. Entonces es importante que en este tiempo nosotros estemos comprando
solamente cosas que son necesarias, ¿verdad? Por no obedecer la palabra, por no obedecer los mandamientos del Eterno, los países sufren crisis. Si nosotros observamos cómo se han manejado los años, los tiempos, vamos a ver que cada 7 años ha habido una crisis. Y el Levítico capítulo 26 dice que vienen consecuencias por no obedecer la palabra del Señor. El Levítico capítulo 25, del 1 al 5. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, dice, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Amén. Aquí hay una ley, aquí hay un principio, hermanos, que el Padre lo dio en el monte Sinaí, como dio los mandamientos, como dio la ordenanza del Shabbat, como dio la ordenanza de las fiestas. Nosotros encontramos, hermanos, muchas leyes, muchos mandamientos que el Padre dio, y todo fue para nuestro bien, porque estas leyes, hermanos, eran para protegernos, ¿sí? Y en el mundo ha habido varias ocasiones en las que ha habido crisis o tiempos de recesión, tiempos de desempleo, tiempo de carestía, tiempo de falta de alimentos. En fin, se han desatado a través de diferentes años este tipo de cosas. Y hermanos, aquí la palabra del Señor da una ordenanza a nuestro Padre. Dice que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Él es el que está hablando, el Eterno es el que está dando la indicación de lo que se debe hacer, no hombre, no hombre. Y la Escritura, hermanos, todo el consejo de la palabra es para nuestro bien. No podemos decir nosotros esto no, o esto sí, o nada más agarrar lo que nos conviene. Muchas veces por avaricia, por desobedientes, por rebeldes a la palabra del Señor, no hemos cumplido lo que dice la Escritura. Si nosotros sometiéramos nuestra vida a los mandatos del Eterno, créame que sería una vida bendecida, una vida próspera, una vida sana, porque dice en Deuteronomio capítulo 28, ahí marca las condiciones de la bendición, y la condición de la bendición es la obediencia. Así que la desobediencia, ¿qué trae? Pues trae maldición, ¿verdad? Trae consecuencias. Entonces aquí la palabra del Eterno nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Tiene que haber un tiempo en que la tierra guarde reposo, para que la tierra descanse. La misma tierra, dice en Romanos capítulo 8, versículo 22, que gime, la tierra gime delante del Señor y clama por el tiempo de redención, porque la tierra, hermanos, aunque nosotros no lo creamos, está cansada, porque los hombres no hemos obedecido lo que el Padre estableció. No se le ha hecho justicia a la tierra de que se le deje reposar. Estoy hablando de la tierra que produce el alimento, de la tierra que nos da de comer, ¿verdad? Entonces dice aquí más adelante: 6 años sembrarás tu tierra, dice, y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Es como en el tiempo de la creación: 6 días hizo el Señor la tierra, y el 7º, ¿qué hizo? Reposó. Ahora nosotros nos dio 6 días para trabajar y hacer toda nuestra obra, y el 7º
es de reposo para nuestro Elohim, para que nosotros le adoremos, le busquemos, meditemos en su palabra, descansemos también, hermanos. Entonces, el Padre ha establecido esos principios que tienen que ser obedecidos. Los hebreos llaman a este año el año Shemita o Shemitah, ¿verdad? Y es un año de descanso. Tiene que ver, hermanos, fíjese que es muy importante que entendamos que muchas de las cosas que pasaron se van a volver a repetir. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura. Es como cíclico, hermanos. Y mire, ahorita yo le voy a explicar un poquito más y usted va a entender estas cosas. Dice el versículo 4, pero el séptimo año la tierra tendrá ¿qué? Descanso. Esa palabra le dije que es Shemitah o Shemita, ¿verdad? Es conocido como si fuera un año sabático para la tierra. 6 años va a producir, vas a cosechar de ella, vas a poder trabajarla, vas a poder vender, vas a poder comer de lo que te produjo la tierra 6 años. Pero el séptimo, hermanos, no se debería de sembrar, y también lo que naciera de esa tierra que no se trabajó, dice que no se iba a cosechar, no se iba a cegar, sino que se dejaba para los pobres, para los huérfanos, para los extranjeros, para que ellos fueran bendecidos, ¿sí? Entonces, como no se ha hecho durante mucho tiempo esto, por eso viene escasez, ¿verdad? Así que en este tiempo, hermanos, el Eterno, fíjese, me ha llamado la atención y estaba escuchando, mi esposo veía a un hombre que habla acerca de la economía, y yo estuve buscando a esa persona, tiene un nombre raro, no lo pude encontrar, pero sí me llama la atención que economistas, hermanos, están diciendo que el dólar va a caer, y eso lo vienen anunciando ya de hace tiempo, que el dólar va a caer. Y ellos están recomendando que lo que se va a invertir, si alguien tiene dinero para invertir, que lo invierta en oro, porque el oro, hermanos, no pierde su valor, baja un poco, pero no pierde el valor como el dólar, ¿sí? Ha habido recesiones, ha habido tiempos en los que el peso se ha devaluado muchísimo, el dólar, las monedas de los gobiernos mundiales pierden su valor, se devalúan. Entonces, los economistas dicen que en el año siguiente, en el año 2022, va a haber una recesión, va a haber crisis, va a haber escasez. Y si nosotros nos vamos a la Escritura y no a lo que dicen los economistas, hermanos, vemos que coincide, es una cosa tan tremenda, hermanos, de cómo coinciden los años, los tiempos, porque no se ha dejado a la tierra descansar, porque no se tiene también cuidado de los pobres, de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Cuando un gobierno tiene cuidado de ese tipo de personas, el Eterno lo ve, porque Él lo ha mandado, hermanos. A nuestro presidente lo acusan de socialista y que nos va a hacer comunistas y cosas de esas. Lo que él está haciendo, hermanos, consciente o inconscientemente, yo no lo sé, pero él lo que empezó a hacer fue que a los pobres se les diera un recurso. Los ancianos, hermanos, que trabajaron muchos años en nuestra nación, fueran bendecidos con un recurso. Gente con discapacidad, hermanos, que no puede trabajar, tiene un recurso ahora del gobierno. México es de los mejores países o que ahora en este gobierno ha tenido más cuidado de los extranjeros, que tienen albergues para darles de comer y cosas de esas, hermanos. Entonces, yo considero que México, aunque pasemos por crisis, va a haber bendición del Eterno, porque nada, hermanos, de lo que hacemos para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los necesitados, dice la palabra del Señor, que el que piensa en el pobre es como si le presta al Señor. Yo creo que en medio de todo eso, también nuestro presidente ha sido un ejemplo para otros gobiernos. De hecho, tengo entendido, hace poco Estados Unidos empezó a dar dinero a la gente pobre
de su país, pero no a los que no tienen documentos, que son extranjeros y que son de diferentes lugares, ¿verdad? Pero los economistas sí están diciendo, viene crisis para el año 2022. Y yo desde hace 5 años he sentido esa inquietud y en diferentes ocasiones les he dicho, hermanos, hay que guardar comida, hay que comprar agua, hay que empezar a almacenar. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Mire, según el calendario hebreo, hermanos, todos sabemos ahora conocemos un poquito más, quizá no del todo, pero sí sabemos que estamos nosotros guiados por el calendario gregoriano, que lo estipuló un papa, ¿sí? Cambiando o utilizando el maligno de esas personas para que nosotros estuviéramos todos sacados de órbita, ¿sí? Pero hay gente en el pueblo de Israel que ellos, hermanos, están siempre observando las constelaciones, que fue algo de lo que también el maligno se apropió, como eso que conocemos como el signo de los zodiacos, ¿verdad? Ellos, el maligno lo puedo decir que se lo apropió y lo hizo para que la gente pues vaticinara o que adivinara o que la gente buscara cómo le va a ir en su día, pero no, son señales que el Eterno puso en el cielo para que nosotros pudiéramos, hermanos, ver cómo el Eterno se está guiando y comprender lo que dice la Escritura. Si nosotros pensamos que cuando nació nuestro Salvador llegaron unos magos, ¿verdad? Y dijeron, porque hemos visto su estrella, ¿verdad? Que apareció como una señal, y la estrella que hizo los guió hasta donde estaba el Salvador, el Rey, ¿verdad? Que había nacido. Y así en muchas ocasiones, y en este tiempo, hermanos, ellos también observan lo que es la luna, observan las constelaciones, pero de una manera conforme a la Escritura y no conforme a lo que el maligno ha estado haciendo. Y están, hermanos, realmente al pendiente de esto. Entonces el calendario, ahora sabemos que el calendario hebreo no empieza en enero como el gregoriano, sino que empieza entre marzo y abril, porque en esas fechas, según la Escritura, es la primer cosecha. Hay 2 cosechas importantes en el año, ¿sí? La primera cosecha que se da con la lluvia temprana y la segunda cosecha que es entre septiembre y octubre, que es la cosecha del fin de año y que también está basada en base a la lluvia tardía. Entonces hay 2 cosechas. Y inicia el año, hermanos, en el calendario hebreo entre marzo y abril. Entonces, esto nos hace recordar, hermanos, cómo el Padre tiene tiempos establecidos, como lo son también las fiestas, el calendario, el Shabbat, y todo tiene un propósito, ¿verdad? Nosotros ahorita, hermanos, estamos en un tiempo importante en el que usted debe de pensar en qué va a gastar su dinero. Debe de comprar lo importante, lo necesario. Trate de no comprar cosas que no utiliza, ¿sí? A veces tenemos ahí cosas que no utilizamos, están guardadas, arrecholadas en los closets, amontonadas. Sáquelas, son cosas que ahorita usted puede vender para tener un recurso, para comprar arroz, para comprar frijol, para comprar aceite, para comprar lenteja, o comprar garbanzos, cereales, cosas que no se echen a perder y que nos puedan servir. Estamos a meses de entrar al 2022, entonces imagínese, si cada semanita usted agrega algún producto para su almacén, para su alacena, le va a ayudar para tener alimento, ¿verdad? Entonces dirá usted, es que no estamos confiando en Dios. Entonces no, hermanos, claro que sí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es también precavidos. Si las hormigas, la misma Escritura nos enseña que seamos como las hormigas o como los conejos o como las arañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hormigas, ¿qué hacen todo el verano? Están recolectando, están juntando, están almacenando para cuando llega el invierno y ellas no pueden salir. ¿De dónde comen? ¿Cómo subsisten? Pues de todo lo que almacenaron, de todo lo que guardaron. Y nosotros, hermanos, si el Eterno está desde hace ya tiempo diciendo
y ya estamos mucho más cerca de lo que pensábamos, pues entonces seamos más entendidos. No almacenemos cosas que no son útiles, ¿verdad? Y saquémoslas, vendámoslas para que nosotros podamos tener un recurso más para que podamos comprar algo que podamos almacenar y que nos pueda servir. Es tiempo de solamente comprar lo importante, lo necesario, ¿sí? Ya no compre más zapatos si no los necesita. O cómprese unos zapatos buenos que usted dice, estos me van a servir por si tengo que salir, ¿verdad? Que no me entierre espinas, que no me entierre cosas que por ir caminando, ¿verdad? Comprarse unas buenas botas, unos buenos, no tenis porque pues no sirven para eso. Pero sí podemos ir haciendo cosas importantes. Se recomienda, hermanos, que nosotros obedezcamos lo que la palabra del Señor dice. Si el gobierno pudiera, hermanos, obedecer lo que dice la Torá de guardar el año Shemitah o de guardar el año de descanso para la tierra, nuestro país produciría mucho más. México se le conoce como el cuerno de la abundancia y mire que lo han explotado, mire que se han llevado mucho dinero, nos robaron plata, nos robaron oro, nos quitaron lo que era petróleo mexicano, nos quitaron teléfonos de México, nos quitaron la Comisión de Luz y Fuerza de México, lo privatizaron todo, ¿verdad? Y más adelante la Escritura dice que no vamos a poder comprar ni vender si no tenemos marca en la mano o en la frente. Acuérdese, muchos están esperando, nos vamos antes de que todas estas cosas acontezcan. Estamos viendo y estamos estudiando que eso no va a ser así, sino hasta el final de la última trompeta. Entonces nos vamos a ver obligados a pasar por sellos y por trompetas, hermanos. Sí, el Padre es poderoso para guardarnos, pero eso no quiere decir que, pues al cabo, como las vírgenes imprudentes, ¿no? Que no guardaron para el momento difícil. Entonces yo les recomiendo esto, hermanos. Se enseña que, la palabra enseña que se debe de dejar descansar la tierra. Muchas veces por ignorancia o por avaricia, no se hace eso. Por ignorancia, porque la gente del mundo no conoce lo que dice la palabra, ¿sí? Y por otro lado, porque hay mucha avaricia, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? Inclusive nosotros, por ejemplo, el Shabbat, ¿cómo voy a dejar de trabajar? ¿Voy a perder si tengo negocio o X o Y? ¿Cómo voy a pedir el sábado de descanso? O cosas así, hermanos. ¿Por qué? Porque perdemos, porque nos quitan el estímulo, porque nos X o Y. Pero si nosotros estuviéramos más dispuestos a obedecer lo que el Padre dice, tendríamos mayor bendición. ¿Sabe usted que en el 6º año la tierra producía lo doble? Lo doble. ¿Para qué? Para que no hubiera escasez. El siguiente año que la tierra no iba a producir, el Padre ya había dado indicaciones a la tierra de que la tierra produjera lo doble. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que el Padre dice, entonces el Padre da bendición, ¿sí? Ahí es donde nosotros estamos confiando. Aunque me quiten, el Señor me va a bendecir. Va a hacer que me rinda lo de esta semana o lo de la pasada. Como sea, el Padre siempre va a abrir la obediencia una puerta, hermanos, para bendecirnos, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ir a Levítico 26, versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Estas son consecuencias de no obedecer. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos. Mire, todos hemos oído lo del coro gay, ¿verdad? De San Francisco. ¿Que por quién dicen que vienen? Por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Y hay juguetitos, hermanos, que tienen o caricaturas que tienen todo el arco iris que representa eso. Y nuestros niños quieren esos juguetes, quieren esas caricaturas.
Nos quieren arrebatar a nuestros hijos. La desobediencia a la palabra del Eterno, hermanos, el no estar al pendiente, al no obedecer lo que el Eterno dice, entonces el enemigo va a arrebatarnos a nuestros hijos. El hecho de que la gente no obedezca la palabra, el enemigo arrebata a sus hijos. Tenemos que estar obedeciendo, enseñando, instruyendo a nuestros hijos en el camino para que no nos sean arrebatados. Ahora el versículo 25, bueno, ese versículo más adelante dice que serán reducidos los ganados en número y los caminos, ¿cómo iban a ser? Desiertos. Es muy triste ver, hermanos, en la orilla de la carretera está todo muy seco. No sé si cuando salen se fijan en eso. Y como la tierra tiene terrones, inclusive está como fracturada la tierra. ¿Por qué? Por la falta de la lluvia. Hay lugares desérticos. Un lugar desértico, hermanos, no produce nada. ¿Qué produce? Cactus, produce espinos, ¿verdad? Eso es lo que va a producir el hecho de que no se obedezca la palabra del Señor. Versículo 25, ahí mismo, 6:25. Dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. ¿Qué viene? Viene pestilencia y viene espada, cuando no hay obediencia a la palabra. Versículo 26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Vamos, dice que vamos a comer y no vamos a ser saciados. 10 mujeres cocerán en un horno y ahí haga de cuenta que se va a reducir para darles poquito a cada uno. Va a haber escasez por falta de obediencia a este mandamiento. Ahora mire, en años pasados, si nosotros, yo estaba viendo, en 1929 y 1930 hubo lo que se le llamó la Gran Recesión. Y hay inclusive fotos donde la gente, los albañiles, están sentados, hermanos, porque no hay trabajo. No hay trabajo. Fue un tiempo muy difícil. La gente que vivió en esos tiempos cuentan, hermanos, de escasez, de hambre, de necesidad, de falta de empleo. Y se ven en esas fotografías gente con su ropita muy desgastada, con zapatos rotos, inclusive muy viejos, porque hubo una recesión en ese tiempo. Más adelante, entre 1944 y 1945, de hecho, desde 1937 empezó lo que era la guerra mundial. Entonces ya hubo 2 guerras en nuestro país, en nuestro mundo, hermanos. Y las 2 guerras han sido en los años shemitas, en el año en que la tierra debió de haber descansado. ¿Es casualidad? No es casualidad. Esas guerras y esas recesiones y esa escasez se han dado precisamente en los años en los que en la tierra no se ha dejado descansar. Entonces ha habido peste, ha habido muerte, ha habido recesión del trabajo, de la economía, y el mundo ha sufrido las consecuencias de esto. Y dentro de eso la hemos llevado todos nosotros, hermanos. En 1980 en México hubo una crisis muy fuerte, en 1980. Dicen que comenzó en el 82, no me acuerdo si era con Miguel de la Madrid, pero empezó desde 1980 y busquen ustedes los tiempos de crisis y van a encontrar, hermanos, esas fechas. En 1987, del 80 nos vamos al 87 y hubo otra crisis con Carlos Salinas de Gortari. ¿Y sabe qué hizo? Endeudó al país de 300 mil millones de dólares que se debían. Ahora con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, la deuda se multiplicó al doble. ¿Y quiénes deberían de pagar, hermanos, la deuda? Nosotros. Subieron gasolina, sube la gasolina y ¿qué pasa? Decimos ya sube todo, sube la gasolina, sube el gas, sube la luz, sube la comida, la canasta básica. Y en 1987 subieron todas esas cosas. Después nos vamos a 1994, que también hubo otra crisis. No han sido tan fuerte,
pero también hubo crisis. Después nos vamos al 2001. En el 2001, del 97, cuéntele al 2001, que es otra crisis. Cada 7 años, hermanos. Y si usted se fija en México, entra un presidente y cada vez que entraba un presidente, ¿qué pasaba? Crisis, aumentaban las cosas. Ya sabíamos que en enero, yo sí me acuerdo de eso, hermanos, que en enero ya sabíamos que todo subía, todo, hermanos, la luz y todo, ¿verdad? Fox, con Fox, hermanos, también hubo crisis. Ahora, las noticias, el periodismo está vendido, hermanos, para taparle los hoyos al gobierno, para que no nos digan la verdad de lo que está pasando. Por eso ni tiene caso, hermanos, que usted esté viendo las noticias, no están diciendo la verdad. Hay noticias o hay periodismo libre a través de internet, gente seria que realmente nos da a conocer las cosas como son, hermanos, y no como nos lo aparentan, porque le ponen ahí como florecitas para que no creamos cómo está la situación. No nos dicen la verdad, hermanos. ¿El presidente qué hace? Sería muy bueno que usted viera todos los días las mañaneras y ahí usted se entera de todos los fraudes, las estafas, todo lo que ha habido, que él ha sacado a la luz. Por eso no lo quieren, hermanos. ¿Sabe usted que tiendas comerciales no pagaban más que 10 pesos de renta? De luz. Pagaban nada. Las familias pagan a veces hasta miles de luz, hermanos. Y esas tiendas son lucrativas, los dueños se están enriqueciendo y no pagan luz los grandes comercios, hermanos, ni quieren pagar impuestos. Les cobraron impuestos, de impuestos rezagados, hermanos, millones. Por eso el presidente decía, entonces sí podemos darle a la gente que necesita. Y muchos están en su contra. ¿Por qué? Pues especialmente los grandes, los que tienen negocios, hermanos. ¿Por qué? Porque se están viendo afectados y no afectados. La economía les deja, sus negocios les dejan para pagar impuestos, para pagar la luz, pagar el agua, pagar gas, todo lo que ellos necesitan, hermanos, ¿verdad? Entonces, también en el 2001, ¿qué pasó? Lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Ahí también hubo ese problema. También después del 2001 siguió una recesión en el 2008. Hubo falta de dinero y hubo falta de trabajo, hubo mucho desempleo. Vaya haciéndole cuentas, muchas empresas cerraron, mucha gente se quedó desempleada, ¿verdad? Hermanos nuestros, usted ve ahorita, hay muchos negocios que están empezando. Yo ahí en mi calle veo casi en cada esquina negocios de tacos, de hot dogs, de hamburguesas, de burritas, de esto, del otro, y puestecitos de gente que se ha quedado sin trabajo y dice, pues ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Después del 2008 vino la del 2015, no tan grande, pero sí hubo una crisis, hermanos, sí hubo aumento de precios y de gasolina. Después ahora, después del 2015, ¿qué sigue? 2021, 2022. Entonces, normalmente, hermanos, se empieza según en el tiempo de las cosechas. Y por eso se está anunciando que va a haber una crisis en este año, cada 7 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes, como hijos del Señor? Pues prevenirnos, hermanos. Si el Eterno nos está avisando, pues seamos sabios, seamos entendidos. Hagamos lo que tenemos que hacer, no malgastemos. Usted va a recibir su aguinaldo, su dinerito en diciembre, no malgaste. Ya no hay tiempo, hermanos, de muchas cosas. Lo que sí tiene que hacer es asegurar su casa, porque mire, fíjense nada más cuántos centroamericanos están llegando a nuestro país. No son 100, son miles, y que buscan trabajo. Y si la gente en la recesión va a quedarse sin trabajo, ¿qué va a empezar a hacer la gente? Van a querer robar, asaltar. La gente mata por comida. La gente mata, roba por comida. O al menos que yo viva en otro planeta y usted vive en uno diferente y no se dé cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues preocuparnos por asegurar nuestras casas, nuestras puertas, nuestras ventanas, para evitar, hermanos, que nos roben. De hecho, la semana pasada, alguien de aquí de la iglesia mencionó, hay gente que está robando en la colonia.
y roban tanques de gas. Ahí a mi sobrina, estando ellos en su casa, hermanos, el tanque de gas afuera, así en la ventana de su casa, y nada más oyeron un ruido y no pusieron atención, y cuando ya empezaron a bañarse, pues no sale agua caliente, pues oh sorpresa, ya no tenían el tanque de gas en un ratito así. Son cosas que nosotros tenemos que prevenir, asegurar, hermanos. Ya no podemos como antes, que dormíamos con la puerta abierta, que las mecedoras se quedaban afuera, la gente dormía afuera. No, hermanos, ya no. Si usted tiene un recurso, asegure sus puertas, asegure sus ventanas, asegure sus cosas y empiece, cada vez que haga su nota, cómprese si tiene, en lugar de comprar tanto frito, tanta cosa de esas, ¿verdad? Cosas que no tienen sentido o valor. Cómprese aceite, azúcar, arroz para que lo vaya almacenando. Ahí en internet yo les pasé en el grupo un canal en YouTube que le enseñan cómo almacenar para que no se echen a perder, no produzcan animales, y en botellas de esas de envases, allí almacenar y ahí ir guardando, ¿verdad? 1 kilito de arroz, 2 kilitos y empezar, ¿verdad? Compre la fruta que está barata y empecemos a deshidratarla. Este proyecto ya lo teníamos nosotros desde ya hace varios años, ¿verdad? Entonces, no es una alarma, es para que nosotros estemos enterados y nos apercibamos, ¿verdad? No es cuestión de adivinar, es una ley divina, hermanos, que cada vez la tierra va a cobrarnos eso, lo que no se ha cumplido, lo que no se ha obedecido. Tarde o temprano las potencias han caído, hermanos. Si cayó Rusia, si cayó Alemania, si cayeron grandes naciones, hermanos, y muchos dicen, ¿verdad? Estados Unidos ahorita está ya en muchas tiendas, según personas conocidas, ya no te dejan llevar muchas cosas, ya está midiéndose, ya no puedes comprar tanto. Y viene un problema como la pandemia. ¿Y qué pasó con los centros comerciales? El desabasto. Imagínense, viene alguna tragedia, temblor, terremoto o tsunami, no espera la gente, o imagínense, si usted viviera en el mar y le dicen, ¿sabes qué? Va a venir un tsunami, porque ahorita ya hay alarmas, inclusive hay alarmas para los temblores, ¿verdad? O los terremotos. Y cuando suena la alarma, ¿qué hacen? ¡Pum! A correr. No espera la gente que venga a la ola a ver si es cierto. No, porque el momento en que le llegó ya no hay para dónde correr. Entonces nosotros igual, hermanos, tenemos que ser entendidos. ¿Por qué cada 7 años ha pasado esto, hermanos, de las crisis? Porque no se ha obedecido la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no se le ha dejado a la tierra descansar. La gente que trabaja en el campo trabaja muy duro. Los animales en el campo trabajan muy duro. ¿Y qué necesita? El Padre es muy sabio, hermanos. La gente, los hombres del campo necesitan descansar. Y por eso la tierra produce mucho en el 6º año, para que ellos descansen. Las mujeres del campo también necesitan descansar. Trabajan mucho, hermanos. De veras que cuando reciben, me tocó una vez en un poblado ir a recoger el tomate. Viera qué cansado es, porque las plantitas de tomate están así como al ras de la tierra, no son plantas acá que usted las recoge acá. Me ha tocado recolectar naranjas, me ha tocado recolectar aguacates, me tocó recolectar jitomates, me tocó recolectar fresas en Estados Unidos, y es agacharse, ir recogiendo, ir echando a la canasta. Las mujeres del campo trabajan mucho y están muy acabadas. Los animales también necesitan descansar. Y lo peor, hermanos, que no se les da un descansito a los animales, ni agua muchas veces, ni atención médica. Los animales también se enferman y también necesitan atención. Entonces el Padre preparó ese año para que todo el campo, la tierra descansara, para que los animales descansaran, ¿verdad? Entonces el hecho de no cumplir con esto por terquedad o por ambición nos va a llevar a morir de espada, ¿sí? Y nos va a llevar a pestes y nos va a llevar a ser devorados. Y son cosas que están por venir. Apocalipsis 6:6, sí, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Un denario era considerado
el sueldo del trabajo de un día. ¿Cuánto pagan el día hoy en México? La gente que gana muy bien, pues imagínense, a veces ganan 300, 400, 500 pesos un día. Pero la gente que gana el salario mínimo, creo que está en 130 y tantos en México, el sueldo de un día. De un día. Imagínense comprar 1 kilo de trigo para hacer tortillas de harina, digamos, por el salario de un día, va a estar dura la cuestión, ¿verdad? Dura la crisis. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada. La cebada no pesa nada, es como más ligera que la avena. 6 libras vienen siendo 3 kilos más o menos, ¿verdad? De cebada por el trabajo de un día. Entonces vienen esas cuestiones, ¿por qué? Por causa de no obedecer. Ahora, aquí hay información muy importante, hermanos. Según el calendario de los caraítas, que es el calendario que llevan los hebreos, para el 2028 va a ser la última de las crisis. Si estamos en el 21 y 22, para el 2028 más o menos es para cuando se cree, hermanos, que entonces ya estará la marca en la que el enemigo no permitirá que se compre, ni se venda, ni tenga acceso a ningún tipo de servicio si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente. Eso nos dice la Escritura. Nosotros les hemos anunciado que estamos en el 5992, según el calendario caraíta, quiere decir del pueblo de Israel que ha llevado el conteo desde Adán hasta la fecha. Estamos en el 5992, ¿sí? ¿Cuánto nos falta para el 6000? Nos faltan 8 años, ¿sí? Si nosotros estamos ahorita en el calendario gregoriano en el 2021, para el 2000, si le agregamos 8 años, estaríamos hablando más o menos para el 2029. Pero para el 2030 hay una agenda que es la agenda mundial o la agenda global, donde la élite, la gente que está manipulando los gobiernos, está manipulando la economía, está contaminando los aires, está enfermando a la gente con las pandemias. Ellos tienen una agenda global para el 2030. Ahora, fíjese muy bien, el calendario dice que la edad del hombre sería 120 años, pero hermanos, esa fecha de 120 años está diciendo 120 jubileos. Para ti, 120 jubileos, hermanos, se cumplen precisamente para el 2030. Un jubileo son 50 años. Acuérdense que en cada jubileo se sonaba el shofar y la gente era libre de las deudas y podía recuperar sus tierras, ¿sí? Mande. 50 años es un jubileo. Entonces, si hacen la cuenta, hermanos, de 120 jubileos, usted multiplique 120 por 50, ¿cuánto le da? 6,000, ¿verdad? 6,000 días, cada día para el Señor, un día son 1,000 años. Estamos por entrar al año 6,000 y después entra ¿qué? El milenio, el año de reposo, hermanos. Entonces, que yo quiero que nosotros estemos al pendiente, estemos al tanto, hermanos, de que para el 2030 se cumple lo del año 6,000. ¿Y cuánto nos falta para el 2030, hermanos? Nos faltan 8 años. Estamos a finales del 21, casi para entrar al 22. Nos quedan unos, ¿qué? 2 meses y medio más o menos del 2021, ¿verdad que sí? Muy bien. Todavía tenemos este tiempo y 3 años y medio más donde tendríamos una aparente paz. A nuestros ojos se van a estar cumpliendo todas las cosas. Como pueblo del Eterno tenemos que estar observando los tiempos, hermanos. Tenemos que ser entendidos. Y si el Padre nos está diciendo, oigan, pongan atención a esto, ¿qué tenemos que hacer? Poner atención que nos queda poco tiempo.
Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros, hermanos, ¿tenemos el testimonio de Jesucristo? ¿Sí? ¿Usted ha confesado con su boca que Yahshua, el Mesías, a quien conocimos como Jesús de Nazaret, Él es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos por el poder de su Espíritu? ¿Lo ha confesado, lo ha creído con su corazón? Bien, ahora, ¿qué dice? Los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Estos mandamientos, hermanos. ¿Sí? Empecemos guardando, obedeciendo el Shabbat, las fiestas, ¿verdad? La Torah. Hay 613 mandamientos. Nos manda también comer comida santa. Y es quitar del puerco, quitarnos los camarones, quitarnos la rata, quitar el pato, quitarle a Levítico 11, ahí dice cuáles son las cosas que podemos y que no podemos comer, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. Hay muchos mandamientos como estos. Si usted tiene un terrenito y lo siembra, pues entonces déjelo descansar. El próximo año va a ser tiempo de que no se trabaje la tierra. El Padre va a dar en esta última cosecha entre septiembre y octubre lo doble. Bendigamos nosotros a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los discapacitados. A veces no queremos darles ni una moneda a la gente que anda ahí pidiendo, los extranjeros. Bueno sería, ¿verdad?, poder apoyarles de alguna manera. ¿Por qué? Porque en eso nosotros estamos deteniendo el castigo, las consecuencias que vienen. Muchas veces somos agarrados mezquinos, o cómo le voy a dar, o sabrá Dios, ni queremos bajar el vidrio. No, hermanos, si tenemos deles, bendigamos a la gente con discapacidad, con pobreza, con necesidad, para que haya bendición del Eterno. Acuérdese que el que da al pobre es el que le presta al Señor. La élite tiene una agenda para el 2030 en el que va a haber caos, hermanos. Es muy tremendo darse cuenta de que a través de películas, a través de caricaturas, anuncian lo que van a hacer. Hace poco yo me enteré de cómo anunciaron a través de una revista que ellos exhiben, no me acuerdo el nombre de la revista, pero tenía en un recuadrito así, ¿sí han visto la imagen de la bomba de la atómica, de cómo cayó y luego se hizo como una nube gruesa y explotó? Así tenían una imagen en esa revista, nada más que no me acuerdo el nombre. Y al poco tiempo, simultáneamente en diferentes lugares, hubo explosiones en diferentes países, perdiéndose gente, destruyendo comunidades y contaminando. Entonces nosotros, hermanos, no podemos seguir en nuestros laureles. Tenemos que ver qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y empecemos siendo más prudentes, más sensatos, ¿verdad? Nosotros podemos comprar comida extra. Va a llegar el tiempo en que, pues, si no detenemos la marca, no podremos comprar ni vender. Y el hambre es canija. Habrá hermanos, gente que por falta de comida o por no morir o por no ver a sus niños sufriendo, pues van a doblarse ante el sistema. Tenemos que salir de estos sistemas, como el pueblo de Israel salió del sistema egipcio, salió del sistema babilónico, ha salido de diferentes sistemas, hoy nos toca a nosotros. Por eso se recomienda que busquemos el campo, que empecemos a tener gallinas, que empecemos a tener nuestro propio sustento, que aprendamos a hacer lumbre, que juntemos leña. ¿Sí se acuerda del año pasado lo que pasó en Estados Unidos con el friazo que se vino y que no tenían luz, no tenían gas, no tenían electricidad? ¿Verdad? Y se vienen apagones, hermanos. Esto que está pasando, que se cayó las redes sociales, todo es programado, todo tiene un fin y es para perjudicarnos. Están planeando cosas, al rato nos va a sorprender. Pero nosotros si escuchamos, hermanos, y somos entendidos, pues empecemos a trabajar con nuestras propias manos y empecemos a hacer lo que el Padre nos manda. Va a haber hambre, va a haber protestas, va a haber gente en la calle, va a haber vandalismo, va a haber saqueo de tiendas. Y lo hemos visto, hermanos, en diferentes lugares.
Y no dudemos, hermanos, de que eso va a llegar tarde o temprano. Vamos a buscar Levítico 25, el versículos 11 en adelante. Dice: el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Y sigue diciendo, hermanos, estas son leyes muy interesantes, muy bonitas, ¿verdad? Que si nosotros las obedecemos vamos a tener la bendición del Eterno. Levítico 25, vamos a leer, nos vamos a brincar hasta el 48 y 49. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Hablando de gente, hermanos, que en el jubileo podía ser rescatado, si fue vendido, podía ser rescatado por uno de sus hermanos, o su tío o el hijo de su tío le rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Aquí está hablando del tiempo de la redención. La gente en el jubileo podía ser rescatado, porque la gente se vendía, digamos, yo me vendí como esclava a alguien. ¿Por qué? Porque ya no tenía yo nada y me vendí. Gente que se vendía como esclavo. Pero en el jubileo tenía que ser a los 50 años, cada 50 años, dejaban libres a los esclavos, dejaban libres a los siervos, ¿verdad? Y ahí era cuando el esclavo, si se quería quedar con su amo, iba con el juez para que le horadara la oreja, y él decía voluntariamente: me quiero quedar. Y si no, tenía que ser redimido, tenía que ser rescatado por alguien, por un familiar cercano. Entonces, acuérdese de la historia, por ejemplo, de Ruth, la moabita, y su suegra, ¿verdad? Cuando ella regresó a su tierra, tuvo que alguien pagar por ellas. Entonces, Boaz pagó el precio del rescate. Para nosotros, nuestro Salvador ya pagó el precio del rescate. Y entonces en el jubileo, hermanos, porque en el 2029 se cumplen el año séptimo en el que no se va a poder trabajar, pero en el 2030 es año de jubileo en el que vamos a ser libres. Es el tiempo cuando se está anunciando, hermanos, el tiempo de nuestra redención. Al final de la trompeta. Es que está toda la historia, hermanos. El Señor desde el principio anunció el final. Desde el principio anunció el final. Entonces nosotros, ¿a dónde tenemos que regresar? Al principio, hermanos, ¿verdad? Para que el Señor nos dé claridad y podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Somos, hermanos, privilegiados por ver las cosas cumplirse. Ya no es, ya en aquellos años, no, hermanos, ya está aquí a la puerta. Y ahorita nos toca preparar a nuestros hijos y estar peleando por vamos a pelear por nuestra vida y vamos a pelear, hermanos, por nuestra fe. No podemos dejarnos marcar por falta de comida. El Eterno nos va a proteger, sí, porque siempre, así como protegió al pueblo de Israel durante las plagas en Egipto, a nosotros nos va a proteger el Padre. Pero si nosotros tenemos que estar obedientes a su palabra, guardando los mandamientos y teniendo la fe del Mesías, ¿verdad? Y eso se repite en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis. Creo que en el capítulo 14 también se vuelve a repetir. Los que mantienen la fe del testimonio del Mesías y guardan los mandamientos. Y por eso el Mesías, el Señor Jesús, nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, hermanos, estamos guardando el día de reposo, estamos guardando las fiestas, estamos tratando de ser entendidos,
de obedientes. Guardemos también nuestro cuerpo, cuidemos de no comer cosas que le ofenden al Eterno, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Pues comprar comida extra, no gastar, no malgastar en cosas que no son útiles. Si tiene un teléfono caro o va a comprar teléfono, ya no compre un teléfono caro. Compre uno porque al final de cuentas lo va a venir destruyendo para que no lo rastreen, ¿verdad? Cómprese uno más o menos ahí baratito, ¿verdad? Actualmente se están destruyendo campos de comida, porque el orden mundial está preparándose, hermanos, para establecer el gobierno mundial. Ya están dando pasos agigantados. Nosotros tenemos que ser entendidos. Una última cita, nada más, Levítico 26:35. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en la tierra. Y a los que queden de vosotros infundiré de sus corazones tal cobardía en el tiempo que de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva les perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. La tierra, hermanos, en el versículo 26 dice que por todos los años que no reposó, va a reposar. Y estaba yo haciendo las cuentas, mire, en el 6000 se acaba el gobierno del hombre y empieza el año 7000. Si usted divide 6000 entre 6, que son 6 años que se debería de haber trabajado la tierra y dejarse descansar uno, si usted divide 6000 entre 6, le va a dar a 1000. Entonces, el año del 1000 es el año, el milenio, donde la tierra va a descansar por todos los años que no se le dejaron descansar. Y entonces ahí la tierra, hermanos, no va a haber necesidad de que la trabajemos. La tierra va a volver como al principio en el huerto del Edén y solita va a producir y vamos a comer, hermanos. Es hermoso todo esto, hermanos, pero sí tenemos que entonces a percibirnos. Empecemos a hacer las cosas que el Padre está mandando. Amén. Vamos a terminar con una oración y nada más quiero enseñarles algo al final. Padre, te damos muchas gracias porque tú, poderoso Rey, no nos dejas a oscuras. Tú siempre das a tu pueblo luz y dirección y nosotros te alabamos y te bendecimos porque desde hace tiempo nos has estado avisando, alertando que compremos agua, comida, que cuidemos nuestra economía. Padre, ayúdanos a ser entendidos en esto. Ayúdanos, Padre, para que lo que hagamos sea prosperado, sea bendecido. Y aún si hemos de tener un lugar en el campo, Padre, que podamos tener nuestros animalitos o lo que tú nos des para que tengamos el sustento y no dependamos de este sistema o de este gobierno, Padre, sino que dependamos realmente de tu provisión, de lo que tú vas a hacer. Ayúdanos, guárdanos en el hueco de tu mano y bendícenos, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, yo te pido, te ruego y te suplico que abras las ventanas de los cielos y nos hagas llegar los recursos que necesitamos de una manera sobrenatural para tener, Padre, así como salió el pueblo de Israel de Egipto con bendición, con provisión y con riquezas. Ayúdanos, Padre, que aún los impíos, Padre Santo, puedan dar bendición a tus hijos y nosotros tengamos los recursos que necesitamos para comprar, Padre, lo que es necesario para el sustento de aquellos días. Danos tu bendición, Padre, y guárdanos del mal. En el nombre poderoso de Yahshua, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.